historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo episodio de Básquet Analógico y a casi 2 años desde que inauguramos este programa con Alejandro Pérez. Por primera vez vamos a hacer un recordatorio de un equipo de básquetbol femenino. Realmente hemos postergado mucho tiempo algún homenaje a las muy buenas jugadoras que ha tenido nuestro país desde muy temprano, desde la década del 40, podríamos decir. Y como Alejandro Pérez está de vacaciones y tuve varios ofrecimientos para co-conducir este programa, entre ellos el de Fabián Pérez, tomé la decisión yo mismo de convocar para que me dé una mano grande a Lucía Romero. Lucía, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenos días y muchas gracias de verdad por la invitación. Es un honor estar en Básquet Analógico y hablar del básquet femenino y de su historia, obviamente. Claro. Lucía, como ustedes saben, los que siguen la transmisión de esta radio web, bueno, también es conductora de Minuto para las Pibas, con Fede Toral, con Ivana Verbanás, que va los martes de 14 a 15 en vivo, después hay repeticiones, lógicamente, tienen su canal de YouTube, y también tienen en Twitter @MinutoPibas. ¿Es así, Lucía? Exactamente, en Twitter y en Instagram estamos siguiendo toda la actualidad del básquet femenino. Claro, bien. Y nosotros hoy lo estuvimos charlando con Lucía durante el fin de semana. Queríamos recordar el cuarto sudamericano juvenil femenino que se jugó entre el 16 y el 21 de noviembre de 1987 en la carpa del Superdomo en Mar del Plata. Y para poner un poco en contexto, Lucía, vos sabés cómo generalmente hacemos con Alejandro, fue muy festejado porque fue después del campeonato de mayores que habían ganado las damas, se les decía en aquel momento, en 1948, y aquel sudamericano de cadetas en Ibarra, Ecuador. Este fue un torneo importante porque se volvía a vencer a Brasil, ¿no? Se volvía a vencer a Brasil, que es un rival bastante habitual de la Argentina y bastante sufrido a lo largo de los años. Cada vez que Argentina gana un título siempre es volver a vencer a Brasil, volver a ganarle a un rival que tiene lo que llega a lo que es selección continuamente en el top del mundo del básquet femenino. Y entonces obviamente que una camada juvenil que prometía mucho a futuro gane como local un sudamericano fue completamente importante. De aquella época que pasaron ya 33, casi 34 años, se puede decir que Brasil polarizaba el básquet sudamericano, después en lo que era América, fuera de Estados Unidos, que me parece que todavía en competencias grandes tenía importantes desafíos frente a Europa, a los equipos de Europa y también a Cuba y Canadá, por supuesto. Polarizaba Brasil lo que era Sudamérica y siempre como que era una cuenta pendiente para Argentina, ya sea en mayores o en juveniles. En cadetas no, porque recién ese año se empezó a jugar el torneo de cadetas, ¿no? Pero ya en juveniles ya se habían jugado 3 y ganaban siempre las brasileñas. Sí, para repasar un poco de números, o sea, en los totales de torneos así sudamericanos, por ejemplo, de selecciones mayores, Brasil tiene 34 medallas, de las cuales 26 son de oro, y ya había ganado al menos 10 para la época en la que estamos hablando. Mirá. Y en juveniles estaba bastante parejo, también venía con bastante cantidad de oros,
Incluso era los 3 anteriores lo había ganado Brasil, era 3 veces campeón y era el defensor. Era importantísimo ganarle a ese Brasil que venía con una estructura demasiado armada en lo que es el básquet femenino. Estructura que todavía sigue al día de hoy, obviamente. Sí, tenés razón, pero lo que estaba viendo en el ranking FIBA, que cayó bastante Brasil en relación a aquellos años. No sé realmente a qué se debe, tal vez vos tengas una explicación. Sí, estuvo 2 años suspendido de torneos internacionales debido a diferentes inconvenientes y obviamente eso le trajo bastantes complicaciones. Ya no hay tantas jugadoras de tanto renombre de lo que es Brasil, pero ahora de a poco se está volviendo a armar. La Liga de Brasil sigue siendo importante, incluso es la más profesional de todo lo que es Sudamérica, y de a poco empieza a pegar fuerte nuevamente. Una de las muestras fue las pasadas clasificaciones a lo que es los Juegos Olímpicos, que Brasil estuvo bastante fuerte, así que en los próximos años vamos a volver a tener a un Brasil bastante importante en lo que es local, pero mucho se debe a esta suspensión que tuvo. Yo creo que vos te referís a esta suspensión a un tramo que va de prácticamente, creo que es el 2013, le permiten jugar el Mundial del 2014 y hasta antes de los Juegos de Río, ¿no? Porque también tuvo que levantar aquella suspensión para no quedarse afuera de los Juegos de Río y que la Federación Internacional confirme su invitación, que generalmente para el país anfitrión está acomodada de hecho, pero en aquel momento para Brasil surgieron nuevas dudas y entiendo que por tu explicación ahí como que perdieron parte de una camada. Perdieron una camada y una camada bastante importante porque tuvo algunos nombres también en ligas importantes de Europa y en WNBA, jugadoras que podrían haberle aportado lo que es la selección de Brasil un montón y no pudieron porque hubo muchos torneos consecutivos que no pudieron jugar. Ajá. Mira. Bueno, pero nosotros estamos acá también antes de tener a Karina Rodríguez como invitada, que fue una de las grandes jugadoras de ese equipo o la mejor del torneo según mis recuerdos. El 4º campeonato sudamericano juvenil femenino, que como dijimos en la introducción, se jugó del 16 al 21 de noviembre en la carpa del Superdomo en Mar del Plata, que en aquel momento, noviembre del 87, que en aquel momento era, digamos, como el estadio grande que tenía la ciudad. Y ahí vamos a repasar los resultados antes que después Karina nos cuente un poquito cómo fue el desarrollo del torneo. Argentina le ganó 224-6 a Uruguay. Vos me corregís, Lucía, si me equivoco. 93-59 a Chile. 85-44 a Ecuador. 119-52 a Venezuela. Y la final a Brasil 84-75, lo que hizo que el equipo no solo se consagrara campeón, sino también invicto, con un plantel realmente sorprendente. Vamos a mencionar el nombre de las jugadoras: Silvana Barril, Karina D'Algesio, Elena Rosolén, que para nosotros en aquel momento era Elenita, Sandrita Ibarra, Adriana Forti, Corina Lura, Verónica López, Ariana Bonor, Paula García, Andrea Lomo, Karina Rodríguez, por supuesto, y Laura Falabella, dirigida por Pedro Batis, que era un entrenador mendocino que había estado muchísimos años y estuvo muchos años al frente de la selección. Yo creo que ya tenemos en línea a Karina Rodríguez, como yo apuntaba recién, una de las figuras de aquel equipo. La goleadora entiendo que fue Sandrita Ibarra. Sigo diciendo Sandrita Ibarra, porque para nosotros los periodistas jóvenes de aquella época era Sandrita Ibarra, como Karina era Karinita y Laura Falabella era Laurita, y bueno, pero ya eran jugadoras que iban, bueno, mostrándose como una muy buena camada para el básquetbol femenino de Argentina. Karina, ¿cómo estás? Hoy directora del femenino de la Confederación Argentina de Básquetbol. Hola, ¿cómo están? Bueno, les pido disculpas si la conexión falla algunas veces porque estoy acá en el CENAR, justamente con la U16,
después de 33 años con la U16, ahora como directora. Mirá vos, qué importante. Sí, ya sabemos que venís trabajando ahí. Estamos con Lucía Romero, que hicimos una introducción en relación que primero en ese 1987 ustedes salieron, la mayoría del equipo que después repitió en juveniles, ganaron el primer sudamericano de la categoría en Ibarra, Ecuador, y lo llamativo es que unos meses después, al final del 87, ganaron el de juveniles, pero con 8 jugadoras, según mi cuenta, espero que esté bien, que se repetían del equipo de cadetes al de juveniles, o sea que también daban cierta ventaja de edad, ¿no? ¿Fue así? Sí, nosotros en el 87 era un equipo muy joven, que llega a Ecuador y Ibarra sin pretensiones. Nos juntábamos con Pedro Batis, entrenamos 10 días acá en el CENAR, 10 días en Mendoza y nos fuimos. Y bueno, y después de ese título inédito, el sudamericano era un torneo importantísimo en Mar del Plata. Hasta esa época algo inédito de que hubiera un torneo sudamericano de chicas en Argentina. Y bueno, y conseguimos esos 2 títulos en el mismo año. Entonces creo que fue un puntapié inicial que nos permitió a muchas jugadoras ir para el exterior y otras se consolidar aquí en Argentina. Karina, ¿qué expectativa tiene un chico o una chica de 15 años cuando entra a una concentración de selección y después va a competir seguro muchas por primera vez, es un torneo internacional? ¿Cómo era en tu época y cómo vos lo ves ahora, ya que estás trabajando con chicas jovencitas? Bueno, en esa época... no había celular. Claro, no había redes sociales y uno no sabía mucho lo que era el CENAR, lo que era un sudamericano, lo que era un torneo, ¿no? Entonces nosotros vinimos al CENAR, que no existía ni el hotel nuevo ni el viejo, se dormía abajo de las tribunas. Y bueno, y era todo muy diferente. En esa época la Confederación Argentina, el femenino lo trataba FEBRA, o sea, era diferente, era separado de la ACAP, pero que teníamos ropa y bueno, y era todo muy nuevo, pero era todo muy... Viajar al exterior en esa época era inédito. Cuando nos dijeron que íbamos para Ecuador, imagínate vos que un pasaporte que tardaba 20, 30 días y nadie que tenía el pasaporte. Era todo nuevo, era todo... Nosotros jugábamos en clubes, en las formativas de una forma que nunca se pensaba en una selección argentina y menos en un sudamericano. Y eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque nosotros en esa época éramos un cuerpo técnico de un entrenador, un preparador físico y las 10 jugadoras o 12. Hoy la U16 ya viene acá con grupos de WhatsApp, con médicos, kinesiólogos, utileros, un staff con 8 personas y ya saben dónde van a jugar y tienen scouting, tienen estadísticas, tienen medidas, entrenan con catapult. O sea, es todo diferente. Lo que no cambia es el brillo de una mirada, de esas nenas, yo las veo, de disputar el primer torneo internacional, de viajar, de representar a la Argentina, la alegría que tienen cuando le entregas el uniforme de la selección es la misma de 30 años atrás, hoy, y creo que de 30 años para adelante. Hay cosas que no cambian, pero bueno, cambió mucho las redes sociales, ¿no? Entonces hoy todo es muy rápido. Nosotros sabemos cómo juega Brasil, cómo juega Chile, cómo juega Ecuador. En esa época tendrías que esperar un cassette, un cassette VHS y que viniera y no sabíamos. De un lado es bueno porque es una cierta irresponsabilidad consciente de ir a jugar contra quien no conoces, si no te asustás, si no tenés esa presión. Del otro lado, vas a ciegas, es un encuentro a ciegas. Nosotros no conocíamos a nadie y no nos conocían también. Entonces creo que haber descubierto una Sandra Ibarra, Laura Falabella, o sea, que no tenían ni idea cómo jugábamos y eso fue una ventaja. ¿Lucía? Hay algo que tampoco cambia con los años, que es la sensación de jugar en casa, pero cada deportista lo vive diferente. ¿Vos cómo viviste ese torneo en el 87 jugando en Argentina? Y nosotros llegamos a Mar del Plata, no sabíamos ni dónde íbamos a
jugar, era un estadio en una carpa, o sea, era un estadio inflable. No sé si existe, aún hace años que no voy a Mar del Plata, pero bueno. Y era todo muy raro porque nosotros ya veníamos de Ecuador con un título y la prensa había dado una notoriedad a ese título con algunas materias. Y bueno, y jugar en casa la verdad que era una irresponsabilidad consciente, que yo digo, ¿no? Que no teníamos la magnitud de lo que era jugar. Y menos en Mar del Plata, porque si hubiera sido en Capital hubiera sido más cerca de nuestras familias. No había un público como hoy que podés jugar una América Cup con 3.000 personas en obras. Nosotros jugamos en Mar del Plata con 10 padres y los familiares. Entonces, pero bueno, y Brasil siempre con su potencia, ya sabíamos lo que Brasil representaba. Pero bueno, y el campeonato se fue direccionando con ese equipo, era muy muy bueno, y cuando le ganamos a Uruguay por esa diferencia absurda, era irreal, ¿eh? O sea, nadie nos creía. Creo que si hoy que pasara eso en un campeonato, que sería trend topic en Twitter, en Instagram, 224/6, pero bueno, creo que no se repite más esto, pero... Y aparte que no fue un juego que lo sabíamos que Uruguay nos iba a hacer un adversario tan fácil, pero bueno. Y después contra Brasil, que de nuevo la rompimos, y ese equipo brasileño después en el futuro fue en el 94, fue campeón mundial en Australia. O sea, campeón mundial adulto con 7 jugadoras de ese equipo, para que uno tenga la magnitud de lo que conseguimos en ese torneo. No, tremendo. Y es cierto lo que decís, que el básquet femenino, la verdad que no lo sé ahora, pero que en aquel momento tenía como acompañamiento a las familias y los padres de las jugadoras y no mucho más, y nos tenemos que hacer cargo nosotros los medios, que la verdad que acompañamos poco y nada. Y ahora, sin embargo, creo que eso mejoró. Pero ¿qué recuerdos tenés de Mar del Plata, especialmente de la final, Karina? Yo ya tenía en Mar del Plata una invitación para jugar en Brasil, para estudiar una beca, y fue el equipo que después jugué durante 8 años, y fuimos campeones mundiales con ese equipo. Pero bueno, en Mar del Plata nosotros éramos un grupo que había ganado algo en Ibarra, que no teníamos ni idea de lo que representaba. En esa época también, Marcelo, Lu, no jugabas para clasificar al América Cup, al Mundial. No existían mundiales formativos femeninos en esa época. Entonces, no es como ahora que jugamos el Sudamericano U15, te clasifica para la FIBA América U16, el Mundial U17. Entonces, para nosotros era algo inédito, era todo nuevo. Cada día era un despertar, es medio filosófico, pero cada día era un despertar y vivir. Y la prensa más o menos en Mar del Plata nos dio atención. Entonces, no es como hoy que tenés una zona mixta, o sea, eran las entrevistas al lado de la cancha y con los grabadores de cassette. Claro. Y bueno, y comenzamos a tener ese destaque. Era otro básquet, otro ritmo, y bueno, y Brasil nos planteó un juego en la final muy muy duro. Ellos nunca pensaron en perder ese partido. Es muy de la mentalidad brasileña de no ir a los sudamericanos pensando que alguien le puede ganar. Mirá. Y bueno, y fuimos y son esos días que te sale todo bien. Ellos se quejaron mucho de los vestuarios, mucha de la cancha, que era una carpa, esto, muy brasileño, ¿no? De siempre reclamar de eso, pero bueno, nos conquistamos ese título y para nosotros fue muy simple en el fondo, porque terminamos y fuimos a comer pizza y desconcentramos cada una con su familia. Era todo muy raro. O sea, viéndolo hoy, 30 años que después, no tuvimos la magnitud de lo que habíamos conquistado ni en Ibarra ni en Mar del Plata. Lógicamente que después sí tuvimos algunas de nosotras la oportunidad de estar en la selección argentina mayor. Yo inmediatamente después, en mayo, ya me fui a San Pablo, a Brasil. O sea, en el 88 yo llego en Brasil en mayo. Pero bueno, fue una final, pero no tenía, que vuelvo a repetir,
no se daba un énfasis dentro de la CAP, dentro de FEBRA, sobre el femenino. Era algo muy raro, era una época donde nuestros uniformes eran del masculino, entonces te imaginas que todo muy grande. Hoy, salvando una diferencia, Jordan hace uniformes para el femenino específicos, todo muy raro. La verdad que yo me acordaba hoy cuando hoy temprano estaba en el entrenamiento de la U16 y veía la estructura que tenemos y lo que las redes y este programa y UCU y te das cuenta que están cambiando. Estas chicas cambian hasta en la indumentaria, ¿no, chicos? Porque fíjate que estas chicas juegan con zapatillas de primer nivel mundial, claro, de marcas reconocidas, que nosotros jugamos con zapatillas de lona. Entonces, estamos viejas, o sea, es verdad, en 49, esto fue con 18, pero me acuerdo que lavábamos los uniformes en el cuarto, teníamos un solo equipo de gimnasia para el campeonato entero, para entrenar, para jugar, para viajar, pero bueno, creo que eso es parte. Es un título que no es reconocido dentro de la CAP. Como directora he tentado encontrar archivos o fotos, o no hay nada. Entonces lo que tenemos sí es un grupo de ese equipo, un grupo de WhatsApp donde nos intercambiamos fotos, hay chicas que tienen la remera todavía, la camiseta, el equipo. Yo la verdad que no lo tengo. De tantas veces que me mudé de país, no sé dónde habrá quedado, se lo habrá regalado, pero no lo tengo. Pero las chicas sí son más, les gusta ver esos recuerdos. Y la verdad que es importante. Nuestro grupo siempre estamos publicando fotos y esas cosas. Estamos hablando con Karina Rodríguez, hoy me acompaña en la conducción Lucía Romero, esto es Básquet Analógico y recordando el Sudamericano Juvenil Femenino de 1987. Dijiste la verdad, Karina, dejaste abierto un montón de puertas para distintas preguntas. En principio, relacionado bueno, a esto de los cambios, pero antes quería mencionar que las que repitieron fueron Silvana Barril, Karina D'Algesio, Sandra Ibarra, Adriana Forti, Ariana Bonor, bueno, Karina Rodríguez y Laura Falabella. Te quería preguntar, en esa época, a los 18, ¿cuánto medías? ¿Vos habitualmente eras pivot o ala pivot en ese equipo? Yo medía en ese torneo creo que 1,87, casi como mi carrera entera. Yo a los 15 años yo ya tenía la altura que tengo hoy. No crecimos mucho. Ese equipo estabilizó porque en esa época, Marcelo, no había ni pesas. Nosotros no hacíamos gimnasio, no había pesas. Entonces, cuando te desarrollabas a los 15 con tal altura te quedabas, no había un incentivo físico, un entrenamiento específico. Entonces, yo tenía la misma altura que hoy. No el peso, pero la altura era la misma. Para aquellos que no la vieron jugar, Karina era una pivot o ala pivot. Compartían el juego interior generalmente con Laura Falabella y las dos eran muy fuertes. Karina, sobre todo, que también le gustaba dar murra, sabía que dar, ¿no? Defender fuerte. Sí, había que ir a la guerra. El partido era una guerra. Había que buscarla. Claro, y si querés, mirá, Karina, con tu ayuda, por supuesto, repasamos, porque vos mencionaste eso, algunas de las jugadoras de Brasil, que vos la conocés, digamos, con su nombre corto, porque después jugaste mucho tiempo allá, también jugaste en España. Y después te voy a decir otra cosa respecto de la historia, que tal vez también desde tu cargo sea un desafío, reconstruirla un poco con la ayuda de los jóvenes periodistas, no como yo que estoy viejo, por ejemplo Lucía o Fede Toral también u otros, porque bueno, hay que buscar y hay que reconstruir esa historia en la página oficial de la Confederación, porque cuando yo entré a buscar datos realmente me encontré con 10 o 12 fotos de medio cuerpo de jugadoras y la verdad que leyendo libros, yo tengo muchos libros viejos, qué sé yo, han hecho mucho por el básquet femenino, señoras que la verdad que no sé si viven o no viven, yo, Lidia Rabasoli, bueno,
varios nombres, Leonor Culó, que ganó en el 48 el Sudamericano. Bueno, bueno, entre todos hay que ayudarse, me parece, para darle una mejor visibilidad desde la historia para fomentar el presente. Es mi idea, pero vos estás a cargo de todo eso. Vos fijate que Carolina Sánchez, que es un compromiso mío que lo he asumido con Caro, no tuvo partido de despedida en la selección argentina, que para mí Caro es la mejor jugadora argentina de la historia, y no le hicimos una despedida, no se le hizo una despedida, y se la prometí, le dije que cuando haya un partido de la selección argentina se lo merece, un reconocimiento. Entonces, son personas que han colaborado directamente o indirectamente con la selección argentina, entrenadores. Yo creo que importante es respetar el pasado para crecer en el futuro. Y bueno, y de a poquito hemos conseguido que algunas personas hoy estén, tal vez no la historia tan lejos de 30 años, pero hoy, por ejemplo, en el cuerpo técnico de la U16, que tenemos a 2 jugadoras que fueron medalla de bronce en Tailandia con la U19, a Rocío Pérez, a Paula Budini. Entonces, más o menos ese equipo ya lo estamos incorporando a la realidad. Creemos que esa experiencia es importante. Hay gente que yo particularmente del Sudamericano del 48 no las conozco. Es muy difícil encontrar bibliografía o reportajes en eso, pero bueno, lo importante es que ahora estamos, como te digo, en un nuevo momento. La prensa nos ayuda muchísimo. Estamos conquistando un espacio que hasta 5 o 6 años atrás era impensable. Era imposible pensar que el femenino podría estar en un momento de crecimiento. Nos falta un montón, pero sabemos esto. Pero de ese equipo, para que tengas una idea, Adriana Forti es la kinesióloga de Podoroska en el circuito mundial de tenis. Ariana Bonor es una médica oncológica en Rosario y su hija es parte de la selección U18, Mitty Fuchs. Mirá. Otras son entrenadoras, en fin, cada una está en un lugar en el mundo. Karina Dalcegio vive en Canadá. Entonces, tenemos todas distribuidas por el mundo. ¿Sandrita Ibarra dejó? No, Sandrita Ibarra es entrenadora en Junín. Mira. Sandrita Ibarra jugó con 47 años, bien me decía Fede Toral hace un ratito. Yo me había olvidado la Liga Femenina del 2018 con Ameguino. Tenía 47 años y seguía jugando. También me comentaba lo de Adriana como la mamá de Mitty Fuchs. Otro dato que yo entre la búsqueda pude recolectar era que de toda esa camada, Laura Falabella logró jugar un mundial con la selección argentina. Claro. Jugó en Alemania en el 98. Es la única de esa camada que pudo jugar un mundial, porque Argentina hubo muchos mundiales que no participó en el medio. Claro. Sí, es así. Pero mirá, vamos un poquito a Brasil. Yo te voy a empezar, Karina, por lo que recuerdo bien, porque fue una entrenadora histórica y también dirigió ese equipo, María Elena. María Elena era la entrenadora de ese equipo. Y María Elena fue mi entrenadora en Brasil durante 11 años. Claro. O sea, mi relación con mi equipo en Brasil comienza en un sudamericano de clubes en el 87, en Parque Sarmiento, con el equipo de Platense. Yo tenía 15 años y yo llevo la plaquita del desfile, cada equipo que tenía una nena de mini con las plaquitas, y yo llevo la del equipo brasileño. Y me dice la entrenadora, que es María Elena, algún día vas a jugar en nuestro equipo. Que con 15 años es normal que digas esto, le regales una remera. Y bueno, y el destino quiso que jugara en ese equipo con María Elena durante 11 años. Entonces, para quien cree en destino es el destino, y bueno, y otros en coincidencias, pero es muy rara, la historia es muy fuerte porque con ese equipo conquistamos todo en el mundo y bueno, y comenzó con una plaquita en Parque Sarmiento. Mirá, bueno, pero vos ayudanos, te tiro los nombres de algunas brasileñas, por ejemplo, Ana Teixeira, Cristina Bento, Deisa Longo, Sandra Prande, Adriana dos Santos, que creo que era Adriana, ¿no? Que trascendió. Sí, Adriana dos Santos fue campeón mundial, claro, medalla olímpica, y hoy es la directora del femenino de la Confederación en Brasil. Estamos en contacto siempre, o sea,
intercambiamos informaciones, en fin, estamos siempre. Claro, y después no había o no hubo de los otros países jugadoras relevantes, no sé si alguna venezolana que vos te recuerdes que haya trascendido a nivel internacional como lo hiciste vos, ¿no? No, que Janet Arcain también en Brasil, que jugó el sudamericano en Mar del Plata, simplemente fue 4 veces campeón de la WNBA. Entonces, simplemente 4 veces. Y no, de los otros equipos la verdad que no vi ninguna jugadora que se haya destacado. De ese equipo, el mundo era muy estricto para el femenino en esa época. O sea, no había tantos equipos en Europa, tantos equipos en Brasil. Brasil ya era una potencia. Entonces, primero me fui yo, después Laura Falabella vino a hacer un intercambio durante 1 año y medio, jugó algunos partidos, pero no era muy intenso ese intercambio. Hoy, fíjate vos que tenemos 66 jugadoras en el exterior y creciendo ese número todos los días. La U18 que está jugando la Liga Argentina ahora, de las 18 jugadoras, 15 tienen propuestas o para universidades o para clubes europeos y cada vez más jóvenes que nos están llevando. Que para la selección argentina puede ser muy bueno eso. Algo muy similar, vos Marcelo, que sos especialista en la GD, en la generación dorada. Si nosotros tenemos jugadoras por el mundo entero compitiendo en alto nivel, cuando nos juntemos en la selección eso va a aportar una calidad enorme en el equipo. Y bueno, y esta liga también se reinventó ahora porque sin jugadoras de la selección hay muy buenos partidos, muy buenos juegos, entonces creo que el momento es bueno. Hoy lo estamos aprovechando mejor esta oportunidad. Que tengas una idea, esta U16 que está concentrada en el CENAR tiene 6 nenas arriba de 1,82 y una nena de 14 años de 1,95. Ah, bueno. O sea, los números cambiaron, es todo muy rápido. Ahora, vos sabés, después le doy paso a Lucía, esto que traes de la talla. Hace poco estaba mirando el ranking de FIBA. No sé, el ranking de FIBA, bueno, es el ranking que tenemos, sí. Y es el que se respeta. Y yo veía que Japón estaba en el puesto 10. La verdad que la referencia más cercana a Japón que tengo ahora es Julio Lamas. Y le preguntaba por qué Japón estaba tan arriba y cuál era la diferencia que él podía notar. Bueno, sin ser un especialista, pero está viviendo ahí hace 3 años. Y me comentaba que en Japón era muy importante, que bueno, que hoy no era a lo mejor tan... Pues yo le preguntaba en relación a la talla de la japonesa. Me dice, mira, hay algunas chicas altas, pero hoy a lo mejor la manera de jugar al básquetbol, la talla, no es tan determinante en los hombres, probablemente en las mujeres. Siempre me decía, sin ser especialista, me decía Julio, dice, y lo que tiene que acá tiene un acompañamiento de las empresas muy importantes que hace que algunas jugadoras ganen hasta $200.000 la temporada. Y yo le decía, en Japón, básquet femenino, 200. Sí, es así. Dice, además, las tratan al mismo nivel que los hombres. Como en Brasil. Es muy parecido con Brasil. Claro. Y yo veía a Argentina en el puesto 27 de ese mismo ranking, 6º en América, no tan lejos de lo que sería el top 20 probablemente. Y digo, bueno, tengo la oportunidad de hablar con Karina y ver qué análisis me hace, bueno, en todo este menú, Karina, que te tiré, Japón, Argentina, el ranking y, bueno, esto que estamos hablando. Bueno, el ranking FIBA, nosotros realmente estamos en el puesto 27 en la mayor y 16 en las formativas. Entonces, somos el único país en el mundo que la diferencia entre el masculino y el femenino es tan grande. O sea, Argentina en el puesto 4 y en el femenino en el 27. Francia, España, Yugoslavia, Australia, Estados Unidos, siempre tiene una diferencia de 3 o 4. Mira. En Bélgica es al contrario, está mejor en el femenino que en el masculino. Pero lo máximo que encontrás
cruzando datos en el femenino, son 4, 5, 6 lugares de diferencia entre el masculino y el femenino. Bien. O sea, es algo atípico que nosotros seamos el 4 en el masculino y el 27 en el femenino. Eso es sin duda falta de gestión en los últimos 20 o 25 años. No falta de esfuerzos individuales, falta de gestión. Porque nosotros íbamos a los torneos para participar porque era obligatorio en FIBA. No íbamos porque el femenino iba a conquistar un lugar o porque iba a se preparar. Sos muy elegante, ¿eh? Dijiste bueno, sí, falta de gestión, cuando en realidad fue un abandono total. Un abandono de gestión. Y fuera de eso, nosotros, cuando digo que nosotros hoy, desde el cargo que ocupo, que no es mío, estoy en ese cargo en el momento, estábamos como aislados mundialmente. O sea, para nosotros todo era muy difícil. Sudamérica tiene esa cuestión. Nosotros estamos muy lejos de Europa, muy lejos de Asia, muy lejos de Estados Unidos. Y el básquet sudamericano no se desarrolló de una forma como fue el africano, como fue el asiático. Entonces los campeonatos sudamericanos siempre fueron muy raros. Eran cartas que marcadas, Brasil, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, o sea, siempre que es lo mismo. Hoy cambió, porque hoy la globalización nos atendió. Hoy Meli Greter juega en Europa, Burani juega en Europa, la selección mayor entrena en Europa. Tenemos jugadoras en las mejores universidades norteamericanas. Antes, o sea, hoy nuestras atletas no están yendo a universidades de segundo nivel, están yendo a NCAA de nivel 1. Y bueno, entonces es un dato, yo lo comparo. Entonces, cuando yo veo nuestra meta con Gregorio y con Fabián y con la CAP es que en 4 años podamos ser top 12 de las 2 categorías. ¡Epa! Sí, nosotros... Un título, Esto es un título para... Porque nosotros estamos trabajando para eso. Porque estando top 12, Marce, podremos disputar los Juegos Olímpicos por primera vez. O sea, no que por estar entre los 2 en el ranking vas a tener que clasificar, pero ganás un respeto a nivel internacional que va a ser muy importante para nosotros. Hay cosas todavía que me cuesta entender. Un mundial de FIBA hoy son 32 equipos, en el femenino son 12. Sí, claro. O sea, para clasificarte a un mundial es casi un juego olímpico. O sea, es un juego olímpico, son los 12 mejores. Entonces, nosotros tenemos esa meta. La verdad que no es tirar un dato para decir que vamos a hacer esa meta. Estamos trabajando para eso. La U18 que iba al mundial U19, o sea, al America Cup, y se clasifica al mundial U19, entrenó durante 5 meses. Eso es inédito en Argentina. Ninguna selección nunca entrenó durante 5 meses para un torneo. Lógicamente que los otros también están entrenando también. Entonces, si vos me decís hoy, Karina, ¿cuál es como directora deportiva del femenino en la CAP? Es consolidarnos en Sudamérica, o sea, ganarle a Colombia, a Brasil, a Chile, Uruguay, o sea, que Sudamérica no sea más una preocupación, entre comillas. Comenzar a subir, ganarle fácilmente a Puerto Rico o a Dominicana para intentar llegar en Canadá. Estados Unidos es una cosa impensable hoy en día. Y jugar de igual a igual a partir del 4º clasificado en Europa. Estamos hablando de Bélgica, o estamos hablando de Italia, o estamos hablando... Ahí Francia, España es más difícil, pero creo que hoy tenemos una camada de jugadoras excepcionales que están entrenando en el exterior y jugando con las mejores jugadoras del mundo también. Porque ya no tenemos ese nervio de jugar un torneo importante y casi sacarle una foto, pedirle un autógrafo porque la admirás, porque ya estás jugando contra ella. Claro. Y también estamos rompiendo una mística que se decía que en Argentina no hay jugadoras altas. Ajá. Entonces hicimos un PNF hoy, tenemos 102 nenas, de las cuales 80 nenas con 14, 15 años tienen arriba de 1,85. O sea... Si haces una proyección a eso, tendremos jugadoras de 1,90. Claro. En la mayor, la única que llega a eso es Mara Marchinsoni. No tenemos jugadoras altas, pero tenemos chicas altas. Lo que sucede es que si vos no las blindás, viene el vóley, viene la natación, te la roban de todos los deportes.
Entonces vos fíjate, y yo me extendí, pero hoy en Argentina, en una encuesta nacional, el básquet femenino es el 8º deporte que las nenas eligen para disputar. Patín, hockey, fútbol, beach volley. O sea, nosotros todavía no conseguimos que esa fuerza que el masculino tiene repercuta en el femenino. Pero bueno, fíjate que en esta liga Ferro vuelve a una liga de chicas, de mujeres, que es inédito. Ferro era muy masculino, muy machista en ese sentido, y bueno, tenés Obras, tenés Quinza, a los pocos los clubes masculinos nos están dando esa oportunidad y creo que va a ser muy importante para nuestro futuro. Es muy interesante hablar con Karina porque todo lo que analiza lo apoya con datos y para mí eso es fundamental. Lucía, ¿vos querés preguntar algo más? Sí, hablando un poco de esto del Plan Nacional Formativo que bien mencionaba Cari, que se está llevando a cabo, en los últimos años se habla mucho de ampliar las bases. Ampliemos las bases para esto, para conseguir más jugadoras, para que quienes estén en la selección sean las mejores de las mejores de las mejores y no las mejores de las 20 que están jugando. Hoy tenemos 60 jugadoras en el exterior, tenemos una liga que les está empezando a dar rodaje a más chicas, hay un plan nacional, pero ¿cómo era cuando vos fuiste seleccionada para estas selecciones que ganaron juveniles? ¿Cómo fue que te llamaron, que te vieron? ¿Te acordás un poco cómo fue esa época? Sí, siempre era el entrenador ir a los partidos, el entrenador de la selección, y alguien le tiraba un dato, iba a ver una jugadora acá, una jugadora allá, y como te dije, era muy raro porque no era la CAP, era FEBRA, o sea, era una federación dentro de la Confederación para el Femenino. Tampoco había argentinos de las categorías. Nada, no había nada, o sea, te descubrían porque alguien te decía que había una chica que jugaba bien, y cuántas habrán quedado por el camino que serían buenas también. Claro. O sea, el problema era ese. Yo me acuerdo que nosotros recibimos la ropa en N6 antes de viajar, no teníamos ropa de entrenamiento, no teníamos médico, viajamos sin exámenes cardiológicos, clínicos, o sea, era muy a pulmón, como se decía, ¿eh? Y como era tal vez a 10 años atrás, yo siempre digo que el ENAR fue lo más importante que le pasó al femenino y al deporte argentino. Hoy el ENAR te da condiciones de entrenamiento fantásticas. Creo que dentro de la CAP había un movimiento de gente que trabajó muy bien dentro de sus posibilidades. Esto es muy como comprar una casa, construir una casa, es cuestión de presupuestos. No necesariamente quien tiene más plata es campeón, pero para el desarrollo en un país continental como el nuestro, geográficamente enorme, si no tenés plata para recorrer y no tenés plata para invertir y para traer jugadoras del interior, es imposible. Entonces hoy se ve ese cambio. Hoy, cuando yo vuelvo a la CAP después de 32 años, de 30 años, fui la primera directora del femenino de la CAP. O sea, tardamos 30 años en tener una directora o un director del femenino. Antes era un apéndice del masculino. Entonces hoy estamos dentro de una mesa, el presidente escucha el femenino, tenemos un staff hoy de 12 personas trabajando con el femenino y bueno, entonces eso es importante. Vuelvo a repetir, si fueras únicamente plata, los Emirados Árabes serían campeones del mundo. O sea, no es así, pero bueno, hoy podemos traer nenas del interior, hoy podemos darles condiciones básicas, que es lo que siempre uno discute. Yo creo que el masculino, vamos a hablar a nivel argentino, tiene sus diferencias porque tiene más sponsors, porque tiene conquistas inéditas importantísimas. Pero el piso, la base de trabajo tiene que ser la misma. Y yo creo que si nos dan esa oportunidad, que la estamos teniendo hoy, no tengo duda que podemos llegar a París, que sería una conquista con la mayor, porque el desarrollo también, no sé si ustedes concuerdan, pasa por tener ídolos. O sea, vos tenés que tener ídolos y bueno, y los ídolos se ven en la televisión, en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales. Hoy las nenas quieren ser Meli Greter o Burani o Roset, eso es importante. Entonces, pero precisamos entrar sí o sí en un juego olímpico. Creo que tenemos que aumentar la base,
tener un equipo principal muy, muy bueno que nos permita que esas nenas tengan sus ídolos y en el medio no perder esa continuidad del desarrollo. Karina, en tu anterior análisis vos mencionabas, prácticamente era muy parecido a lo que ocurrió con el masculino, los escalones para llegar, ¿no? La base de aquel impulso y resurgimiento del básquetbol masculino fueron una década sostenida de Liga Nacional. Particularmente, esto yo alguna vez lo hablé con Fabián Borro, hace creo que un año y medio atrás, antes de que asuma Gregorio. No estoy tan seguro que sea la Liga Nacional la base para el impulso del básquet femenino, sino más bien una competencia más parecida a lo que es la NCAA de Estados Unidos, debido a las características que no todas las chicas, o la mayoría no es profesional, que muchas no se pueden mover de su ciudad, que es diferente la mujer al hombre en cuanto a que muchas que tienen condiciones a los 23, 24, 25 deciden formar una pareja y dejar el deporte, cosa que no ocurre con el hombre porque la mujer la acompaña porque es profesional a todos lados. Y me parece que va más por ese lado de una competencia, creo también haberlo hablado esto con Gregorio, de formato como la NCAA, donde en cada región el producto sea muy poderoso, tenga sponsors locales, televisión local, y después de ahí hacer un gran, si querés, 16avos de final, octavos de final, un Final Four concentrado en una ciudad. Porque lo que me parece ahora, que siempre estamos discutiendo, hay nada más que 8 equipos para la Liga Nacional, hay 7 que invitan a que... Y en realidad, digamos, de puertas hacia afuera, lo que se está mostrando siempre es un problema, en lugar de decir, mirá, yo en realidad, la Liga Nacional Femenino tiene 300 equipos en todo el país. Bueno, después como pasa, algunos llegan al Final Four y otros no llegan, como pasa en la NCAA. Digamos, no es ni pregunta, es una idea que tengo yo respecto al tema. Yo creo que el federal femenino que va a comenzar en los próximos meses le va a dar oportunidad a ese regionalismo. Yo creo que la pandemia nos enseñó también a no tener grandes distancias en el femenino. Creo que todos los deportes se regionalizaron y están comenzando con competencias más regionales. La liga es el torneo más importante de un país. O sea, no existen ligas en el mundo con 50 equipos. O sea, fuera Estados Unidos, NCAA y Argentina no tiene esa costumbre de las universidades tener equipos, de ningún deporte. Es muy difícil que Argentina tenga una universidad campeona argentina de algún deporte, muy diferente a Estados Unidos. Yo vuelvo a repetir, creo que la masificación es importante, porque si hoy nosotros que tuviéramos 30 sponsors millonarios para armar 30 equipos, no tendríamos jugadoras para eso. O sea, no es una cuestión únicamente que de plata. O sea, si hoy vinieran los árabes y queremos hacer 30 equipos, tendríamos que traer un montón de jugadoras del exterior. Al mismo tiempo, la masificación, dar esa continuidad, lo que vos comentás es verdad. Nosotros tenemos hoy en Argentina, que es inédito en el mundo, más equipos de maxi básquet de mujeres que de primera. O sea, porque cuando ella ya crió sus hijos, estudió, formó que su familia vuelve a la pasión, que es el maxi básquet. Pero en ese momento es muy difícil. Pero como vuelvo a repetir, hoy Estados Unidos nos ha descubierto, entonces para nosotros es importantísimo que las chicas usen, entre comillas, el básquet para tener una carrera en Estados Unidos. Hoy una carrera en Estados Unidos es unos $250.000 en una buena universidad a los 4 o 5 años. Claro. Y se la están dando con beca integral porque juegan al básquet. Eso va a motivar a un montón de nenas que vean en el básquet una posibilidad de estudiar y se preparar. Y al mismo tiempo no pensar solamente en que se va al exterior. Ver cómo podemos ayudar a los clubes en el país, no solamente en capital, para que eso pase.
Un dato importante, chicos, es que en esta U16 son 21 jugadoras, 14 son del interior. Claro. Antes era al contrario, eran 18 de capital y 3 del interior. Entonces, hoy vos tenés jugadoras de Misiones, de Corrientes, jugadoras del sur, de Neuquén, o sea, algunos lugares que también con ese intercambio de globalización que han conseguido. El sur está lleno de matrimonios de argentinas o de argentinos con americanos y ya comenzás a tener nenas de unos 90 con 14 años y han cambiado hasta nuestro padrón físico por esa globalización del petróleo o al contrario. Entonces yo realmente veo que hay un gran camino. Hoy dentro de la Confederación tenemos un espacio importantísimo, eso hay que decirlo. Ya tuvimos un poco con Subieles en el pasado también, que fue el puntapié inicial, pero yo siento que ahora estamos más consolidados, o sea, estamos más, no independientes, que la palabra puede que sonar mal, pero que tenemos vida propia, no somos la mochila del masculino. O sea, hoy tenemos un cuerpo técnico fijo, un médico fijo, un equipo fijo, un utilero que es el nuestro, o sea, es como que ganamos una independencia, vuelvo a repetir, que no se interprete mal, pero ya no somos una mochila del masculino en la CAP. Tenemos vida propia y con la llegada de Gregorio se consolida eso también. Bueno, Karina, te invitamos para recordar el Sudamericano Juvenil Femenino y terminamos, porque nos da mucho gusto hablar con vos de la realidad del presente y lo que se proyecta al futuro del básquet femenino. Espero que no se ponga celoso Fede Toral, que no se ponga celosa Lucía, que hoy tan gentilmente me acompañó. Ella es la que sabe. Yo siempre me dediqué más al masculino, aunque conocía a tu generación y a los papás y a las mamás de muchos de ustedes. Y también he ido a verte a Platense alguna vez jugar. Es que tu programa es complicado, Marce, porque, viste, ya 32 años, la memoria ya me falla. Pero ustedes están todas bárbaras, la verdad que están... No, ya tengo 49, ya la memoria no es la misma, ya me cuesta recordar algunas cosas, pero bueno, fue bueno porque en las charlas que tuvimos previas vos me pasaste un montón de cosas que yo me las había olvidado, se lo juro. No porque no sea Tuve que hablar con Laura Falabella también. No tengo otra con la que tenía muy buena relación, era con Diana Tizón, no sé por dónde andará Diana. Diana está en Lanús, es abogada en Lanús. Ah, mirá qué bien, Diana. Siempre con su pelito de motita, cuando era chiquita. Sí. Bueno, pero te agradecemos mucho, se nos va terminando el tiempo. Y bueno, ojalá tengamos, tal vez fuera de este programa, alguna charla más también con Gregorio, con el que tenemos una gran relación. Muchas gracias, Karina. Gracias a ustedes, el trabajo de Lu, de Fede, de la radio, de Leo, y nosotros nos sentimos acompañados siempre por Uju, por ustedes, y para mí, vos sabés que ya te he mandado WhatsApp diciendo, incluir a las mujeres en las reuniones, y bueno, sí. Es importante que ustedes estén con nosotros, creo que es una pierna importantísima. Confieso a Lu que Minuto para las Pibas es mi referencia por un montón de cosas, en los resúmenes, fines de semana, es mi bibliografía como que constante. Entonces yo tengo que agradecerles. Hacía tiempo que no daba una nota porque le había dicho a Leo que quería bajar un poco el perfil, creo que tienen que brillar son las atletas, Gregorio, pero bueno. Bueno, pues esta es una nota de amigos, nos conocemos hace 35 años, imagínate. Lo que no me invitan nunca para esas pizzas en la casa del gallego, yo los veo que hacen los live. No, bueno, hay de todo, hay pizza, hay asado, hay fideo con tuco, te vamos a invitar. Hacer el búnker de Leo. Estamos por lanzar un sitio donde va a estar incluido, vamos a revivir solo básquet. Sí, yo me enteré el otro día. Sí, así que te vamos a invitar también a que estés ahí participando con alguna charlita. Bueno, gracias, Karina, un beso grande. Gracias a ustedes por la nota y por la oportunidad. Bueno. Besito. Lucía, pasó Karina Rodríguez por Básquet Analógico. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Sí, ¿no? Obviamente. Mucho.
Hablar con Cari siempre está bueno, porque como bien decía, siempre está al tanto de los números, de las estadísticas, analizando, tiene muchas ideas copadas, como la Liga de Desarrollo que se venía para los juveniles, volver al federal. Me tiró un título de que se está por venir el torneo federal, me voy a tener que empezar a buscar sobre eso. Así que siempre está bueno, y las metas que tienen de formar parte de mundiales y Juegos Olímpicos para la Argentina es importantísimo. Bueno, Lucía, te quiero agradecer mucho que me hayas acompañado en la conducción. Y bueno, y también resaltar todo el trabajo que haces en UCU permanentemente. Así que te despido y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao, Lucía. Muchas gracias a todos. Chao, Marce. Chao, hasta la semana que viene. Chao. Básquet analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UCU Web Radio para Android y iOS. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Centro de Podología Optium, una empresa con más de 30 años de trayectoria. Un método revolucionario y único, donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies. www.optiumweb.com. En cada paso, Optium. NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial MikroTik Ubiquiti, redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix, sistemas en videovigilancia profesional, www.netpro-medioar.com, teléfono 0291-481-7008. Club All In Sports, una empresa creada por deportistas. Materiales pensados para el uso de alto rendimiento y cotidiano. Nuestro objetivo es la calidad, funcionamiento y diseño. Envíos a todo el país. Te asesoramos con la experiencia de profes de educación física. Venta por menor y mayor. Seguinos en Instagram y Facebook, @club_all_in_sports. Suscríbete al canal de YouTube de UCU Web Radio y disfruta de lo más destacado de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita y si activás las notificaciones, sabés cuándo hay nuevo contenido disponible. UCU Web Radio. UCU Web Radio. Estamos donde tenemos que estar. unocontraunoweb.com. Asociate a APREVA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Encontrá toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com.